mortalidad y morbilidad que producían enfermedades que podían ser prevenidas a través de las vacunas. ¿Ya? Bien, entonces, como les decía, se trabaja en conjunto entre la OMS, OPS y los programas de salud de cada gobierno para prevenir estas patologías inmunoprevenibles, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo del programa ampliado de inmunizaciones? Es disminuir la mortalidad y morbilidad de las enfermedades prevenibles por vacunas. Entonces, también es eliminar, erradicar y controlar estas enfermedades en Bolivia, ¿no? Con la finalidad de disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad causadas por estas enfermedades en la población infantil menor a 5 años. Bien, entonces, ¿cómo funcionan las vacunas? Sabemos que hay dos tipos de inmunidad, ¿no? La activa y la pasiva. Y dentro de estas tenemos en la pasiva la natural, que es aquella que transfiere la madre a través de la placenta, le va pasando anticuerpos y células producidas por la madre al bebé. Es un ejemplo bastante usado para demostrar lo que es la inmunidad pasiva natural, que es cuando la madre le pasa al bebé a través de la placenta anticuerpos para una determinada enfermedad. ¿Y cuál es la inmunidad pasiva artificial? Es cuando nosotros usamos sueros tipo inmunoglobulina que tienen anticuerpos para mejorar para mejorar específicamente la parte inmunológica en un paciente inmunocomprometido. Un ejemplo clásico es en los pacientes con sepsis. Una terapia alternativa es tratar de despertar su sistema inmunológico aportándole anticuerpos. Esto sería una inmunidad pasiva artificial. Ahora, dentro de la inmunidad activa vamos a tener también la natural, que cada cuerpo va desarrollando cuando es sometido a una infección. Es sometido a una infección, entonces activa el sistema inmunológico humoral y va generando las inmunoglobulinas, ¿no? La M, que nos marca una inmunidad inicial a una determinada enfermedad, y ya la inmunoglobulina G, que ya marca que el paciente ya tiene anticuerpos, ha sufrido una infección, no reciente, sino ya es un recuerdo inmunológico a una infección pasada, la presencia de la inmunoglobulina G, ¿verdad? ¿Y cuál es la artificial? Esta es donde trabaja la vacuna. Es cuando le damos ciertos componentes que pueden desarrollar en un organismo una reacción inmunológica. Ya podemos pasarle fragmentos de ADN, ARN viral, una parte de una bacteria o un virus atenuado, una bacteria con una disminución de su capacidad de producir enfermedad, pero con la suficiente capacidad de desencadenar una reacción inmunológica. Entonces, la vacuna nos da una inmunidad activa artificial. Ahora, ¿qué es la cadena de frío? La cadena de frío va a ser todo aquel proceso que va a conllevar desde la conservación, manejo, transporte, almacenamiento, distribución de las vacunas. O sea, desde su salida del laboratorio hasta el centro de salud, que es donde se va a vacunar a las personas. Entonces, la cadena de frío, manejando todo esto, nos va a asegurar una conservación adecuada de las vacunas, o sea, sin que estas pierdan su poder inmunológico. Ya, porque determinadas vacunas requieren una determinada cantidad de aire, de temperatura, por ejemplo, las virales, las que tienen fragmentos virales, requieren de una temperatura que no está dentro de la congelación. Aquí más adelante vamos a ir desarrollando esto. Miren, los niveles de la cadena de frío. Se produce en el laboratorio,
se los almacena en una central con un cuarto frío que tiene la capacidad de almacenar hasta 2 años las vacunas. Se los transporta en una caja fría, se los lleva a una refrigeradora o congeladora tipo sedes. En los sedes están este tipo de congeladores. Se los transporta en caja fría hasta el refrigerador que hay en un centro de salud, que es donde acuden las mamás con sus niños para ser vacunados. Lo que les dije en la gráfica previa, un nivel central donde va a haber depósitos refrigerados de bajas temperaturas con una capacidad de refrigerar y almacenar hasta 2 años. Refrigeran o congelan y pueden almacenar hasta 2 años las vacunas. A nivel regional, en las regiones, departamentos o provincias, en los sedes departamentales, hay refrigeradores, congeladores, paquetes fríos y tienen una capacidad de almacenaje no tan prolongada, ¿no? Con un nivel central solamente de 3 meses, y de ahí salen una caja fría y van a los centros de salud en donde solamente hay refrigeradoras o congeladoras y tienen una capacidad de almacenaje de solo 1 mes. Así es como se ve el interior de un centro de almacenaje central. El congelador, las cajas frías donde se transportan, y estos son los paquetes fríos, que es donde cuando hay campañas de vacunación se usan termos que son enfriados con estos perritos que están, es agua congelada, ¿no? Como hielo. Ahora, ¿cuál es la importancia de la cadena de frío? Que las vacunas, para mantener su poder inmunológico, tienen que ser manejados con un estricto nivel de control de temperatura. ¿Por qué? Porque miren, las virales necesitan ser conservadas de -15 a -25 grados centígrados. Si hay una ruptura en esto, pierden su poder inmunológico. Y miren, las bacterianas, las que usan fragmentos o bacterias atenuadas, no necesitan una temperatura de congelamiento, sino una temperatura que oscile entre los +2 grados a +8. ¿Ya? Ahora vamos a desarrollar un poco las vacunas que comprende el PAI de segunda generación. En primer lugar vamos a tener la BCG. Es una vacuna que se administra al recién nacido. ¿De dónde viene la palabra BCG? De bacilo de Calmette-Guerin, ¿no? Esta vacuna se aplica al recién nacido con un peso arriba de 2 kilos. ¿Qué pasa si el bebé es prematuro y pesa menos de 2 kilos? Pues no lo vacunas hasta que alcanza el peso, ¿ya? Porque pues puede desarrollar una forma severa con esta vacuna si le aplicas a un menor de 2 kilos, ¿ya? Entonces, dentro del esquema del PAI solo es una dosis, no hay refuerzos, la vía es intramuscular y el sitio se lo coloca por regla a nivel del deltoides en el hombro derecho. La dosis es 0,1 cc. ¿Ya? ¿Qué características tiene? Es un bacilo vivo atenuado. Ahora, ¿contra qué enfermedades nos va a proteger la BCG? Contra formas severas de tuberculosis, que son la miliar o la meninge. En otras palabras, no te protege contra formas de tuberculosis tipo pulmonar, que no sea una miliar o una tuberculosis extrapulmonar, digamos, una renal, una ocular, no te va a proteger. Te va a proteger solamente contra las formas severas tipo miliar y meninge. ¿Ya? Entonces, un paciente que tiene una vacuna BCG puede desarrollar una tuberculosis pulmonar, ocular, renal, sí, puede desarrollar aún que esté vacunado. ¿Por qué? Porque la BCG solamente nos protege contra la miliar y la meninge. ¿Sí? Dentro de los efectos adversos de la BCG, pues puede producirnos una inflamación a nivel de los ganglios de la axila. ¿Esto a qué se debe? Cuando le pasa más de un 0,1 cc y cuando hay una mala técnica de aplicación.
¿ya? Se puede hacer una vesejitis, que es como un nódulo de gran tamaño en el sitio de la aplicación, se hace tipo pápula, pústula y supura. Esto no hay que tocarlo, no hay que curar, solito se va a disolver. Y en otras circunstancias suele hacerse una herida muy grande a nivel del sitio de la inoculación. ¿Y esto por qué? Porque lo toca la mamá cuando se hace la vesejitis, o se contamina, o bien cuando han introducido la aguja no han hecho una adecuada limpieza, entonces puede hacer una herida por una contaminación, ¿no? Y muy rara vez lesiones musculoesqueléticas que le den al medio, que le hagan un daño al músculo, pero rara vez pasa esto, ¿no? ¿En quién está contraindicado el colocar la BCG? Dije, en pacientes inmunosuprimidos, pacientes que no son inmunocompetentes, que no pueden desarrollar una inmunidad activa artificial, sino podrían desarrollar una enfermedad por la vacuna, porque no están en un estado inmunocompetente. Entonces, todo paciente inmunosuprimido, con VIH, desnutrido, con bajo peso al nacer, sí puede desarrollar. Pacientes con eczema, mujeres embarazadas. Bien. Otra vacuna es la antipolio. ¿En qué edad se coloca? A los 2 meses. En menores de 5 años, y dentro del esquema del PAI son 3 dosis que se empieza al segundo mes, al cuarto mes y al sexto mes. Se colocan refuerzos entre los 18 a 23 meses, el primer refuerzo, y el segundo refuerzo entre el cuarto año y quinto año de vida, ¿no? ¿Por dónde se administra? Vía oral, en gotitas. ¿Por dónde? Por la boca. ¿Cuánto? 2 gotas. ¿Qué características tiene? Es una suspensión de virus polimerítica cepa Sabin. Es un virus atenuado, ¿no? ¿Qué efectos adversos nos puede dar la vacuna para la polio? Puede producirnos diarrea, una pequeña erupción cutánea o bien alzas térmicas. Por eso es que es ya paracetamol, ¿no? Dentro de las contraindicaciones, lo mismo. No aplicar en personas inmunocomprometidas. Todos los ejemplos que le di para la BCG, ¿no? Pacientes con VIH o a los convivientes con pacientes inmunodeficientes, incluyendo el VIH. La vacuna DPT, esta nos va a proteger contra la difteria, tétanos y contra la coqueluche. Esta es la vacuna pentavalente, que es, en el PAI de primera generación solo se vacunaba contra estos 3. Ya cuando vino la vacuna, el PAI de segunda generación, mejoraron y ampliaron para estos 2. ¿Ya? Entonces, la vacuna pentavalente nos va a proteger contra la difteria, tétanos, coqueluche, hepatitis B y enfermedades producidas por el Haemophilus influenza tipo B. La difteria, la enfermedad bacteriana, ¿no? Que se focaliza generalmente con placas con membranas pseudoblanquecinas a nivel de las amígdalas, es producida por la Corynebacterium diphtheriae, ¿no? Puede producir problemas respiratorios bastante importantes y un estado tóxico, ¿no? Por la bacteria. Ya nos van a explicar los colegas. La tosferina, una enfermedad bien típica que ven lactantes menores. También hay si bien es producida la tosferina por la Bordetella pertussis, hay las Bordetellas para pertussis que puede afectar a niños un poco más grandes. ¿Cuál es la característica de la tosferina? Es los accesos de tos tipo quintosa cianotizante. Inclusive le puede hacer aparecer petequias en la cara o hemorragias conjuntivales. Tan seguida, tanta es la presión intratorácica que hace, que puede aumentar la presión y hacer sangrar, ¿no? Esas petequias en la carita, en los ojitos, puede producirnos cianosis debido a que están seguidos los accesos de tos que el paciente no puede respirar. Tiene la famosa imagen de un corazón peludo en el tórax.
se maneja como un macrólido. El tétanos, la típica, es una bacteria que, si bien la bacteria no es el problema, sino la presencia de la toxina la que da todo este problema de opistótomos, la risa sardónica, miren, la postura con las rigidez de nuca, un espasmo sostenido en el sistema muscular, doloroso, hay que manejarlo con antibiótico para combatir a la bacteria, clostridium antitania, hay que dar un suero antitetánico para tratar de contener el efecto de la toxina, y hay que utilizar relajantes musculares y benzodiazepinas para tratar de mejorar este espasmo muscular sostenido que tienen los pacientes, ¿no? Infecciones por hemófilos influenza, desde neumonías, sepsis, otitis, supurativas que pueden terminar en sordera del paciente. Hepatitis B, una característica es mucosas ictéricas con escleras que se tiñen, ¿no? Una hipertensión portal importante, una hepatitis B que puede progresar hasta una insuficiencia hepática o una falla hepática, ¿no? Con un alto nivel de mortalidad. Con la pentavalente que nos protege, difteria, tétanos, coqueluche, hepatitis B, hemófilos, influenza tipo B, la edad de administración se empieza a los 2 meses, y en el esquema del país, al segundo mes empezamos, la segunda dosis al 4.º mes, la tercera al 6.º mes. Los refuerzos al 1 año y medio y a los casi 2 años. Primer refuerzo está en posible entre los 18 y 23 meses. El segundo refuerzo entre los 48 y 59 meses. Por donde se administra es una vía intramuscular, donde se lo administra en la región anterolateral del músculo derecho, en la cara anterolateral del músculo derecho. ¿Qué cantidad? 0,5 cc. Las características que contiene bacterias muertas de Bordetella pertussis que tienen capacidad de producir anticuerpos en el cuerpo, bacterias muertas y pequeñas cantidades de toxoide tetánico y difterico. Además, es una preparación purificada del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B y es un polisacárido capsular purificado de Haemophilus influenza tipo B conjugado a una proteína, ¿no? ¿Cuáles son los efectos adversos que hay que tener cuidado en un niño que se hace vacunar al segundo, cuarto, sexto mes contra la BPT o la pentavalente, perdón? A nivel local, tumefacción y dolor. Hay un aumento de volumen localizado de 1 a 2 centímetros en el sitio de la administración de la vacuna, eritematoso y doloroso a la palpación. Además, puede estar asociado a síntomas generales tipo vómitos, fiebre, un mal estado general y un llanto pues, por el dolor, ¿no? Se ha visto casos aislados donde la temperatura es muy elevada que hace convulsionar al paciente. Muy raro, cada 500.000 a 1.000.000 de dosis puede pasar. Entonces, esta es la que más efectos adversos nos da. El niño se va a la casa y puede reaccionar mal a la vacuna y toda la noche está con fiebre, toda la noche está con dolor, tiene vómitos. Entonces, para eso hay que enseñarle a la mamá, ¿no? Hay que aplicar fomentitos de agua tibia en el sitio de la administración, hay que administrar paracetamol, sí o sí, para esta vacuna, paracetamol para tratar de contener el dolor y las alzas térmicas. Paracetamol a 10 miligramos por kilo, ¿no? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Que a una primera dosis haya presentado una reacción anafiláctica. Otra contraindicación es que el paciente esté con una encefalopatía o sea portador de una enfermedad neurológica grave. Un síndrome de West, que es un síndrome muy particular, que son convulsiones refractarias al tratamiento, una epilepsia no controlada, y alzas térmicas más de 40. Si en una primera dosis tuvo una fiebre así de elevada, más de 40, pues no hay que colocar, ¿no? Una segunda dosis.
La vacuna SRP o triple viral. ¿Contra qué enfermedades nos va a producir? Proteger contra el sarampión. El exantema maculopapular distribuido en todo el cuerpo, ¿no? No tiene un que progrese en sentido cefalocaudal, ¿no? La rubeola, que puede ser congénita, que puede producirnos cataratas, ceguera. La triple viral se administra entre los 12 y 23 meses de vida. Solo es una dosis, pero que va a requerir refuerzos. Se refuerza. Ahora hubo un brote hace unos años de sarampión y decidieron que había que hacer un refuerzo inclusive a los 2 años, no esperar a los 5 años. Entonces, a los 2 años el primer refuerzo y se puede hacer un segundo refuerzo a los 5 años. La vía de administración es subcutánea, el sitio en el brazo izquierdo, dosis 0,5 cc. ¿Qué características tiene la triple viral? Son virus vivos atenuados de sarampión, parotiditis y rubeola. No se recomienda su aplicación a mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque pueden desencadenar efectos adversos a nivel del feto, ¿no? Cuando la vacuna se administra a mayor edad y a más dosis, se incrementa el riesgo de sufrir una encefalitis secundaria a la administración de la vacuna. ¿Qué efectos adversos tenemos después de administrar la triple viral? Puede ser fiebre al 6.º día. No es como la pentavalente, que en la misma noche que se va a la casa ya hace alzas térmicas, tumefacción y dolor en el sitio de la infección de la administración, ¿no? Puede desarrollar en cada 1 millón de dosis, un paciente puede desarrollar encefalitis o encefalopatía. Hemos dicho que se incrementa con el número de dosis que recibe un paciente, aumenta el riesgo, y también cuanto más grande es, también aumenta el riesgo de una encefalitis o encefalopatía. Cada 40.000 dosis puede desarrollar un paciente una trombocitopenia, disminución de las plaquetas, ¿no? O bien pueden desarrollar la vacuna. Mire la enfermedad, sarampión o rubeola. Las contraindicaciones. Una hipersensibilidad marcada al huevo, porque ahí desarrollan, ¿no?, los virus, y o a la neomicina. Inmunosupresión o inmunodeficiencia también es una contraindicación para la administración de esta vacuna, VIH, y en el embarazo y el siempre. ¿Por qué? Vacuna para la fiebre amarilla. Cuando se entra a un sitio con altas tasas de endemia, tipo Chapare, y acá también hay ciertas zonas que tienen alta prevalencia de esta patología, pues se les administra de rutina, ¿no?, la vacuna contra la fiebre amarilla. Transmitido por el mosquito Aedes aegypti. Hay personas que querían entrar, ¿sí, no? Ya. ¿Qué efectos adversos tiene la administración de la? Bueno, empecemos. Antes de pasar a efectos adversos, digamos, solicitudes para admitir. Se administra entre el año a los 5 años, solo es una dosis, y los refuerzos cada 10 años a viajeros, ¿no?, que constantemente están yendo a estos sitios endémicos. A los viajeros se administra. La vía es subcutánea y el sitio de administración es el brazo derecho. Cantidad 0,5 cc. ¿Qué características de la vacuna? Es una vacuna viva atenuada. Se recomienda su uso en zonas de alto riesgo endémicas, ¿no? A toda población que va de 1 a 60 años se le va a administrar. Zonas endémicas. Efectos adversos más comunes, tipo una reacción viral, cefalea, mialgias, fiebre, raros, encefalitis, síndrome viscerotrópico más común en adultos, que es una sintomatología visceral,
Contraindicaciones. No se debe aplicar también en casos de alergia severa al huevo, inmunodeficiencias menores de 6 meses o mayores de 65 años, donde el sistema inmunológico está pues ya en los mayores comprometido y en los menores recién formándose, ¿no? Vacunación previa con cólera o fiebre tifoidea y en embarazadas. Esta es la vacuna contra tétanos, difteria, tétanos. Generalmente se administra todo, no les compete más para embarazadas, acá no estamos utilizando. Bien, ¿alguna duda, pregunta sobre las vacunas? ¿Ves? ¿Dudas? Doctor, Sobre el tipo en caso de que, sí. en caso de que se presente una de estas enfermedades, ¿se tiene que hacer reporte al CEDES? Sí, exactamente, son enfermedades de denuncia. Cada centro de salud hay un informe epidemiológico que cada semana sale formulario de cuántos pacientes han atendido, cuántos han sido menores de 5 años, cuántos de estos han tenido patologías que encajen dentro de una clínica, digamos, para coqueluche, digamos, para parotiditis. Entonces, sí son enfermedades de denuncia epidemiológica, ¿no? Si es menos de 5 años, sí, se descartan dosis. Ya no. Pasados los 5 años ya no. Es antes de los 5 años, digamos, 1 año tiene tu bebé, un ejemplo, y no tiene vacunas, ¿no? Entonces se empieza BCG y empiezas ¿cómo se llama? Un esquema rápido, pero sí se inicia, si es menor de 5 años, ¿no? Se rescatan las dosis. Pasemos a la exposición. Bien, hoy expone ¿qué grupo? El grupo 6, ¿no? ¿Qué integrantes son, por favor? En la diapositiva me produciría bien. ¿Dónde hay que cliquear ahora? Sí que estamos listos. Va a estar Mirko anfitrión y ella va a poder. Ahora sí, ya puede compartir Mirko. Y identifíquense, por favor, ya todos los participantes del grupo, qué grupos son, qué patología van a dar y quiénes están presentes. ¿Qué grupos son? Perfecto. Grupo 6. Son 10, ¿no? Ya. Prosigan. Como dijo mi compañero, vamos a empezar por el tema de poliomielitis, empezando por los antecedentes. En Bolivia, la última epidemia fue registrada en 1979 y el último caso de polio fue notificado en 1986.
A nivel mundial, los casos de poliomielitis han disminuido en más de un 99% desde 1988, cuando se estimaba 350.000 casos hasta el 2012, con 222 notificados. Esta reducción es el resultado de los esfuerzos mundiales realizados para erradicar esta enfermedad. Siguiente, por favor. En la descripción clínica, la poliomielitis es una enfermedad vírica aguda que causa parálisis habitualmente flácida y de instalación abrupta en menos de 4 días. Lo más común es la parálisis de una pierna seguida de un brazo o de ambas piernas o ambos brazos. Hay dificultad para pararse y caminar, y esta enfermedad está precedida de fiebre moderada, mialgia, cefalea, rigidez de cuello y espalda. Siguiente, por favor. Entre las complicaciones importantes está la insuficiencia respiratoria, que puede ser debida a la afectación de la médula espinal, que causa parálisis de los músculos de la respiración, o también por una lesión producida por el virus de los centros respiratorios del bulbo y la parálisis de los músculos inervados por los pares craneales. También puede haber una afectación de las neuronas motoras que ocasiona la atrofia definitiva de los músculos, por lo que la parálisis es definitiva e incapacitante con diversos grados de severidad. Además de la atrofia de miembros inferiores, esta puede llevar a deformaciones del esqueleto. La tasa de letalidad varía entre el 2 al 20% en las personas que sufren la parálisis. Sin embargo, si se afecta el centro de respiración, la letalidad puede ascender al 40%. Continuando con la exposición, continuaremos con la epidemiología. Por más que la persona no, sí aplica. Compañera, su micrófono, por favor, apague. ¿Cómo está activando el micrófono? No se trata de ponerlo con insulto. Vos no tenés por qué decirle a alguien negro. María Isabel, anfitrión puede silenciarlo. Silencien, por favor, solo el que va a hablar. Exactamente, cada uno lo... Epidemiología. La reducción de casos de polio en el mundo es el resultado de los esfuerzos mundiales para erradicarlo. La interrupción de la circulación de la polio, del virus de la polio salvaje, está limitada en solo algunos países. En enero del 2012, la región del sur-este de Asia avanzó a grandes pasos hacia la erradicación, cuando la India pasó el reto de mantenerse un año sin casos de polio, pero en el 2011 continuó el aumento de 3 países, que fueron Afganistán, Nigeria y Pakistán. También se encuentra la circulación de la poliovirus derivado de la propia vacuna, que esto generalmente se daba en aquellos pacientes donde no se hicieron vacunar y pacientes que se han hecho vacunar, en donde aquí el virus mutó y se hizo más resistente a aquellos que no se habían hecho vacunar. En América se conoce el brote de 13 casos en Haití y República Dominicana entre el año 2000 y 2001, con el poliovirus diseminado tipo Sabin 1. En otras partes del mundo son más frecuentes el tipo 2. En América se dio el brote por el tipo 1 de Sabin. Agentes etiológicos. Existen 3 antígenos. Tipo 1, a menudo, el tipo 1 ocasiona las epidemias que dio en América. El tipo 2 fue detectado por última vez el año 1999 y el tipo 3 es menos frecuente. La fuente y reservorio y modo de transmisión. La fuente es solamente la persona y se puede transmitir de persona a persona o de manera fecal oral. Dos modos de transmisión. La incubación generalmente es de 7 a 14 días.
pero también, como mencionó la compañera, se han visto que también se puede dar de 4 a 40 días el periodo de incubación. La inmunidad se da a través de la infección del virus salvaje por la vacunación completa de 3 dosis y 2 de refuerzo. Los recién nacidos de padres con anticuerpos están protegidos por algunas semanas. Diagnóstico. El diagnóstico se puede hacer clínico, epidemiológico o por laboratorio, pero para su erradicación se requiere el diagnóstico de laboratorio. Es muy importante la toma de muestra de heces en los primeros 15 días del inicio de la parálisis flácida aguda. Las diferentes maniobras para detectar clínicamente una parálisis flácida son las siguientes. Una es la maniobra del pañal, que consiste en que un niño o niña recostado se coloca un pañuelo o pañal sobre la cara. Si el niño no retira el pañal de su cara, podemos sospechar de una parálisis flácida en miembros superiores. La maniobra al borde de la cama, sosteniendo con cuidado al niño o niña al borde de la cama con las piernitas colgando, observar si hay movimientos en los miembros inferiores. En caso contrario, sospecharíamos de una parálisis flácida en miembros inferiores, ya que generalmente los niños producen movimiento desde que nacen en las extremidades inferiores. La maniobra del paracaidista se sostiene al niño por su cintura con nuestras manos. Normalmente debe haber movimiento de todas las extremidades. En caso contrario, sospechamos de una parálisis flácida en alguno de sus miembros, ya que mencioné anteriormente, el niño siempre desde que nace está en movimiento de sus extremidades. Ya. ¿Dónde estás, Mirko? ¿Listo? Sí. Ya.
Continuando con el tema, les voy a hablar sobre la vigilancia epidemiológica. En el primer punto vamos a ver un caso sospechoso. Cualquier persona menor de 15 años que presente una parálisis flácida aguda por cualquier razón, ya sea exceptuando los traumatismos graves o toda persona de cualquier edad en que se sospeche la poliomielitis. En el segundo vamos a ver un caso confirmado, que es aquel caso probable en el cual se aísla el poliovirus salvaje que va derivado de la vacuna por un laboratorio de referencia, ya sea con una parálisis residual o sin ella. En el tercer punto vamos a ver un caso compatible, que este es un caso probable que tiene parálisis residual compatible con polio, ya sea a los 60 días o al cual le sobreviene la muerte dentro de los 60 días. En la cual en esta, si no se recogió la muestra fecal en las 2 semanas posteriores al inicio de la enfermedad, aquí se puede demostrar la ausencia, o ya que no hubo una recolección de muestra, no se lo clasifica como compatible. En el cuarto caso, vamos a ver un caso confirmado como poliomielitis paralítica asociada a la vacuna, que se cree que el virus vacunal es la causa. Pero antes de clasificar un caso como asociado a la vacuna, hay que tener en cuenta lo siguiente. En el primer punto, tiene que ser un caso típico de poliomielitis, ya sean por sus secuelas. En el segundo, tiene que haber recibido la vacuna oral de poliomielitis entre 4 y 40 días antes del inicio de la enfermedad. Después, haber estado en contacto con un niño vacunado en los 75 días previos. Aislar el virus vacunal de su muestra DS. Y por último, haber desarrollado la enfermedad con la primera dosis de la vacuna oral de poliomielitis. En el quinto caso, vamos a ver un caso confirmado por poliovirus derivado de la vacuna. Y aquí el caso probable en el que se aísla un poliovirus derivado de la vacuna con una parálisis residual o sin ella. Estos son casos muy raros que mayormente se dan por personas inmunosuprimidas que excretan el virus. En el sexto punto vamos a ver un caso descartado, que aquí es cuando se tomó una prueba adecuada y no se aisló el poliovirus salvaje o derivado de la vacuna. Y aquí se verifica que no haya secuelas de parálisis después de 60 días del inicio. La siguiente, por favor. Ya, los laboratorios y muestras. El laboratorio desempeña una función crítica en la vigilancia, ya que aquí tiene una erradicación y se centra en la ausencia de la transmisión del poliovirus. El cultivo del virus en muestras de ese es el método más sensible y eficaz, y esto hace que es importante que en la primera cita del paciente poder tomar todas las muestras, ya que a veces el paciente no acude a sus siguientes consultas, por eso debe hacerse en la primera consulta y así poder obtener todas las muestras y tener una información clínica. Tipo de muestra. Aquí podemos hablar de las heces, que aquí generalmente se detectan heces dentro de un periodo de 72 horas y a 6 semanas después de la infección. Vamos a hablar ahora sobre cómo se debe tener una obtención de muestra. Se debe tomar al menos 8 gramos, que eso es más o menos el tamaño del dedo pulgar, de heces dentro de los primeros 15 días después del inicio de la parálisis y depositarlo en un frasco limpio. Y aquí deben en el frasco etiquetar los datos del paciente, la fecha de la toma, el inicio de parálisis. Después en el frasco, en lo posible debe refrigerarse inmediatamente después de la toma y se lo debe colocar en una bolsa plástica bien cerrada y en un termo específico para almacenar las muestras potencialmente contaminadas. La preparación del material necesario.
aquí tienen, sí, para tener una buena preparación, los siguientes puntos, los siguientes materiales. Tener un frasco de plástico limpio y seco con tapa hermética rosca. Tener una espátula de madera limpia y seca. Un par de guantes, tener una bolsa de plástico, un termo o un conservador con paquetes fríos o hielo. También una cubeta grande, un bolígrafo o un lápiz, una cinta adhesiva y las fichas epidemiológicas. El procedimiento para tener la prueba se debe tener un lavado minucioso de las manos y colocarse los guantes. Luego explicarle al paciente o al familiar responsable el procedimiento y para que así ellos también nos puedan ayudar con la toma de la muestra. Aquí igual no tiene ningún régimen alimentario previo, entonces se puede tomar así nomás la muestra. El siguiente punto, cuando el paciente tenga ya deseo de defecar, debe colocarse en la cubeta y se tiene que evitar que se mezcle las heces con la orina. Después se debe retirar el recipiente y con la ayuda de la espátula tomar una parte de las heces y depositar en el frasco. Después de eso se debe tomar 8 gramos de la muestra de heces. Cerrar herméticamente el frasco y con esto identificar con el nombre, el código del caso, fecha de toma, la procedencia de la muestra y colocar a temperaturas de 2 a 8 grados. Después la espátula usada se la debe depositar en una bolsa de residuos infecciosos. Después lavarse nuevamente las manos y es recomendable no enviar las muestras los fines de semana o días previos a feriados y esto se lo debe informar a la persona a la cual se le hace el envío. Siguiente, por favor. Después vamos a hablar sobre lo que es el almacenamiento y el transporte. Las muestras de las heces deben mantenerse refrigeradas entre 2 y 8 grados y tienen que mantenerse en buenas condiciones para así poderse realizar pruebas confiables. Todas las muestras deben tener una ficha epidemiológica. Vamos a hablar sobre los casos de defunción de un niño con parálisis facial aguda. Estas deben obtenerse distintas muestras dentro de 24 horas siguientes a la defunción. Se debe tomar muestras del contenido intestinal o heces casi formadas, también muestras de tejido nervioso del bulbo raquídeo y de la médula espinal, muestras del intestino grueso y del colon descendente. Y con todas estas muestras deben hacerse cultivos, biología molecular y un análisis histopatológico. Y no, aquí no se recomienda hacer los hisopos rectales. Bien, ahora vamos a continuar. Bien, vamos a continuar con las medidas de tratamiento y control de prevención. En este caso, el tratamiento es sintomático y depende de la forma clínica. Se basa más que todo de controlar los síntomas, ya que no existe ningún tratamiento en específico para esta enfermedad. Vamos a tratar de administrar la alimentación adecuada, ¿no?, para el paciente, si se puede por vía oral o por vía parenteral, de acuerdo a la condición clínica. También es importante mantener la vía aérea, la vía respiratoria permeable, ya que esta igual puede llegar a complicarse y necesitar una respiración asistida por el empleo, ¿no?, de respiradores artificiales, ya que durante el caso de la parálisis de la musculatura respiratoria. Y también es importante el tratamiento fisiátrico, que es más que todo, ¿no?, la fisioterapia y la rehabilitación, que esto va a ayudar a las personas a recobrar sus funciones corporales que perdieron debido a esta enfermedad de lesiones, ¿no? Ayuda a mejorar su movilidad. En las medidas de control, es importante, ¿no?, la educación y el plan de vacunación. Se debe educar a la población sobre la importancia de la inmunización. Por eso se recomienda la inmunización activa de todos los lactantes, niños y niñas. Al lado izquierdo, ¿no?, de la pantalla pueden ver la vacunación según el esquema nacional del país vigente.
que esta inmunización de este esquema cuenta con 10 vacunas, no se ve muy bien ahí, todas no están completas, que protegen, ¿no?, de 17 enfermedades. Aquí nos vamos a enfocar más que todo en la poliomielitis, que la primera dosis a los 2 meses, la segunda dosis a los 4, la tercera a los 6 y la cuarta y la quinta dosis, esas son de refuerzo, que la cuarta es a los 18 hasta los 23 meses y la quinta a los 4 años. Como bien el doctor explicó, el PAI es un programa ampliado de inmunización que se encarga, ¿no?, la unidad de epidemiología del Ministerio de Salud, y su objetivo de controlar y eliminar la erradicación de las enfermedades inmunodeprimibles en los niños y la población general. Siguiente diapo. Bien, el control de la paciente. Bueno, toda persona, ¿no?, que padezca poliomielitis debe ser internada en el hospital o en un centro de salud más próximo, además de que es importante la desinfección de las secreciones y los utensilios usados por el paciente y tomar las precauciones para evitar el contagio de las personas susceptibles al virus. Hay que hacer la notificación inmediata al centro de salud más cercano a través de un teléfono o aproximarse. También hay que hacer un llenado completo de la ficha epidemiológica, la toma de muestra de heces adecuada, como mencionó mi compañera, y la búsqueda, ¿no?, también de otros casos. El control en la comunidad de la enfermedad, la eliminación tendría que ser primero, ¿no?, la eliminación sanitaria de las heces y las orinas, realizar un tratamiento sanitario de las aguas residuales, ya que es por vía oral, ¿no?, las aguas contaminadas, y la inmunización de sus contactos del núcleo familiar. Ahora, la búsqueda activa, monitoreo y vacunación. Bien, el monitoreo de coberturas de vacunación, análisis, hay que realizar, ¿no?, un análisis de las coberturas administrativas para saber y medir el riesgo del cual nos va a permitir identificar los grupos susceptibles. También hacer un monitoreo y iniciar la visita de los contactos del caso, ¿no?, posteriormente para tener ese monitoreo de la población en riesgo. Y en las actividades de vacunación, lo más importante, ¿no?, iniciar inmediatamente la vacunación, priorizando, ¿no?, a los menores de 5 años. Siguiente, se rompió. Ahí terminó polio. Sí, doctor, ahora vamos a iniciar con lo que es sarampión. Ya, un momento, ahí vamos a quedarnos. Vamos a continuar el día jueves a las 8:30, ¿les parece? ¿De la mañana, doctor, o de la noche? Sí, de la mañana. Está bien. Está bien. Ahora, denme un momento. ¿Dónde está la lista? Grupo 6. Brenda Cabezas, hábleme del pronóstico de la poliomielitis. ¿No hay respuesta? Doctora Milene, hábleme de qué es el síndrome post-poliomielítico. ¿No hay respuesta? Me están escuchando, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. El síndrome poliomielítico pueden ser una secuela tardías de la poliomielitis, como es una enfermedad del sistema nervioso, que pueden presentarse entre 15 y 50 años después de haber tenido una poliomielitis, que afectan a los músculos y a los nervios, y entre sus causas puede ser que causen debilidad, fatiga y fatiga muscular o articular. Bien, muy bien, doctor. Es una secuela que se manifiesta a largo plazo, generalmente en las personas que han padecido la poliomielitis paralítica, ¿no? Caracterizado por debilidad muscular, parálisis. Ya.
Bien, doctora Mar Salvatierra da Silva Dain, hábleme de la clínica de la poliomielitis no paralítica. Sí, doctor. La no paralítica se asemeja como sería como unas meningitis virales. Clínica. 1, 2. Podría decirse que hay 3. Bien. Amplia la exposición, me gustó, pero toda exposición tiene que tener una defensa, ¿no? Entonces, de las 3 preguntas me han respondido 1,5. Entonces, espero que lo hagan mejor en sarampión. Esta va a contar como una práctica, ¿les parece? Está bien, doctor. Entonces, vamos a mejorar para sarampión, ¿no? Doctor, lo que tenía que responder la compañera era rigidez en nuca, falta de cefalea. No te escucho, está como lejano. ¿Cómo es? Perdón. La clínica en realidad de la no paralítica sería rigidez en nuca, espalda, cefalea y varios días de sintomatología similar a la poliomielitis aguda, más o menos así. Perfecto, está bien. Bien. La clave de este ejercicio es de que ustedes ya adquieran el conocimiento clínico de estas patologías inmunoprevenibles. Las tienen que saber las 12 o más patologías, todos los 60 estudiantes, además todo quinto año tiene que saber porque forma parte de su formación. Es bastante amplio, pero pues no, así nomás. ¿Ya? Entonces, para la próxima, doctor, es sarampión y el siguiente grupo ya entra igual. El día jueves a las 8:30. ¿Sí? Está bien, doctor. Está bien, doctor. Está bien, ¿Dudas, doctor. preguntas, estimados? Doctor, una pregunta. Sí. Yo soy parte del tema y estaba investigando, estaba viendo algo, pero no pude encontrar. Si son 3 tipos de virus de poliomielitis. Hay cepas, ¿no? En todo enfermedad viral siempre hay serotipos que van mutando, cambiando. Pero siempre las vacunas se hacen en función a lo más frecuente, ¿no? En lo que va aislando el laboratorio, nos va dando informes, así como en el COVID han visto que han ido mutando, ¿no ven? Y entonces las vacunas se van haciendo en función a las modificaciones. Doctor, si a un paciente le da, a un niño le da de un tipo de cepa, ¿le puede dar el otro tipo de cepa o es compartido su inmunidad? En relación a la polio, la vacuna que han diseñado cubre los serotipos más frecuentes. Sí, entonces sí puede haber una inmunidad, ¿no? Pero en medicina todo es relativo, podría no, pero estadísticamente sí puede haber una inmunidad a los distintos serotipos dada por la vacuna y afortunadamente a lo largo del tiempo se ha demostrado que la vacuna ha sido bastante eficaz porque prácticamente se ha erradicado, ¿no? La polio. Sí, pero si fuera un paciente que no ha recibido la vacuna, pero le ha dado un tipo de polio de un serotipo, ¿le puede dar otra vez de otro serotipo o cubre ya esa inmunidad para los 3? La un paciente que ha enfermado que acabo de decir. Ya, a los 3 serotipos. Claro que sí cubre, porque te imaginas si no tendríamos todavía variedades de polio por otros serotipos tipo en el COVID. ¿No ves? Que hay, cada serotipo está produciendo un distinto tipo de sintomatología y afortunadamente las vacunas están
mantenido una cobertura estadística aceptable, de tal forma que la gravedad de la patología ha bajado en relación al COVID y en relación a la poliomielitis prácticamente se ha erradicado, aún fuera un serotipo distinto, el que está, ha mutado, digamos, el virus, ¿no ve? Ha mutado, pero la vacuna que se le ha administrado cubre todavía, da una cobertura de tal forma que pues a lo largo del año, del tiempo, de los años se ha visto que ha sido muy efectiva la vacuna contra los distintos tipos de serotipos de polio, virus de polio. Gracias, doctor. Un momento. No hay más dudas, ¿no, doctores? Entonces el día de jueves a las 8:30 nos vemos, ¿ya? Doctor, buenas noches. Una consulta. El día jueves se pone el siguiente grupo. Sarampión y el siguiente grupo, ¿no? ¿Cuál era, Andrea, el siguiente grupo? Andrea ya me pasó Doctor, lo que pasa es que algunos tenemos práctica el día jueves a esa hora. Como es cambio de horario. ¿Qué grupo tiene práctica a esa hora? O de otorrinolaringología. No, ¿qué grupo? El que tiene que exponer. Grupo 1, doctor. Grupo 1, doctor. Y al grupo 1 le toca exponer. ¿Sí? Sí, pero algunos como personas tenemos práctica el día jueves en la mañana. Ya. Entonces, hoy día tendrían que exponer. O en la noche, jueves, pues, doctor, si se puede. Hoy día están listos el siguiente grupo. No, doctor, porque solo se avisó al grupo 6 que se prepare. Sí, doctor, nos avisaron recientemente, recién al grupo 1, de que nos tocaría después. O sea, estaríamos en las mismas. Sí. Ya. Entonces, el día jueves, sarampión, doctores, es que no nos va a alcanzar el tiempo, ya les he dicho. ¿Son cuántos grupos? 6 grupos, ¿no ven? Y si hacemos un grupo por semana, serían 6 semanas, 1 mes y medio. Es mucho. Tenemos que acortar a la mitad del tiempo. Bueno, esta semana que pase eso. La siguiente van a ser 2 grupos por semana. ¿Les parece? Ok, doctor. Está bien. Entonces el día jueves nos vemos con sarampión. ¿Ya? Ok, doctor, gracias. Estudien, por favor, los 10 miembros tienen que saber. Y el resto igual. Ya. Que tengan muy buenas noches, doctores. Que les vaya bien. Hasta luego. Hola, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias.